Bueno, arrancamos nuevamente el segundo bloque de nuestro programa. Yo le quería hacer una pregunta, aparte de la pregunta central de nuestra entrevista, doctor, que es que nos comente dónde se puede conseguir el material bibliográfico de su producción para tener acceso profundo y poder contar como un material académico para nuestras instituciones educativas acá de la provincia. ¿Cómo es la vía de acceso? Yo he comenzado mi producción académica con un libro que se llamó Argentina-Brasil, la gran oportunidad, donde planteo la necesidad de un Estado continental sudamericano, la integración argentino-brasileña como núcleo aglutinador de esa unidad sudamericana, que fue publicado en el 2005 con el prólogo del gran politólogo brasileño Hélio Jaguaribe y del gran teólogo e historiador de la banda oriental del Uruguay, que fue Alberto Metol Ferré, mis dos grandes maestros. Después continué con la publicación de mi libro La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, con el prólogo de Hélio Jaguaribe, donde yo explico justamente lo que hemos un poco charlado en el bloque anterior, mi teoría de la insubordinación fundante, que dice que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una insubordinación fundante, de rechazo al orden ideológico establecido por la estructura hegemónica del poder mundial, más un adecuado impulso estatal. En ese libro analizo el caso de la construcción del poder nacional de los Estados Unidos, del Japón, de Alemania, y continué mis investigaciones hasta publicar años después el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, con el prólogo de ese gran economista argentino que fue Aldo Ferrer, también mi maestro. Y ahí analicé dos casos muy importantes para la Argentina. El caso de Canadá, porque siempre los argentinos se preguntan por qué el Canadá tuvo éxito y nosotros no. Y bueno, yo ahí explico el caso de Canadá y también explico el caso de Corea del Sur, que es muy interesante para nosotros, porque Corea del Sur en la década del 60 era un país absolutamente subdesarrollado, cuando la Argentina ya había comenzado su desarrollo industrial. Hasta el año 1976, es decir, durante el último gobierno nacional y peronista que existió en Argentina, hasta ese momento la Argentina duplicaba, ¿no es cierto?, duplicaba el Producto Bruto Interno de Corea del Sur, y ahora ellos lo cuatriplican al de Argentina. Pero lo curioso y por lo cual nos interesa el caso de Corea del Sur es porque Corea del Sur tiene, ¿no es cierto?, la superficie del Chaco. A diferencia del Chaco, Corea del Sur solamente el 20% de su superficie es cultivable. Tiene 40 millones de habitantes, pero con un país que tiene la superficie del Chaco y solo el 20% cultivable, se autoabastece de arroz, se autoabastece de leche, se autoabastece de huevo. Esto lo expliqué en este libro que acabo de mencionar, Insubordinación y Desarrollo, con el prólogo de Aldo Ferrer. Todos estos libros editados, valga la redundancia, por la editorial Biblos. Y finalmente después publiqué La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia y el imperio inglés, que es la aplicación de mi teoría de la insubordinación fundante al caso argentino, y mi más reciente libro, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, donde desarrollo lo que para mí es fundamental y que confunde a muchos amigos analistas y a muchos amigos pensadores, intelectuales, donde desarrollo mi idea fuerza de que hoy el principal actor de las relaciones internacionales no es un Estado, sino que es la oligarquía financiera mundial, el capital financiero mundial. Todos estos libros editados por Biblos en el Chaco, donde a veces en los pueblos como en Las Palmas resulta difícil que lleguen. Sin embargo, en algunas ventajas de la tecnología posibilitan ahora que ustedes puedan llegar a estos libros, porque pueden ser todos adquiridos fácilmente y llega a la casa de cada uno de ustedes a través de Mercado Libre. Todos estos libros están en Mercado Libre y ustedes pueden acceder a estos libros a través de Mercado Libre y al cabo de una semana, 15 días, tienen el libro en su casa. Esto nos permite realmente algo muy importante, porque antes, como la distribución de las editoriales a veces no llega ni siquiera a las capitales de provincia, esto permite la distribución del libro en cualquier pueblo de la Argentina que esté interesado
en formarse, el que esté interesado en formarse en lo que yo denomino la teoría de la insubordinación fundante. Porque esto es lo fundamental, es la teoría de la insubordinación fundante, la teoría que, humildemente, bajo mi criterio, la Argentina necesita para salir de su actual situación de postración, que la América del Sur necesita, porque la insubordinación fundante esta vez deberá ser una insubordinación sudamericana. Exactamente, compañero, impecable. Un proceso de emancipación y que tenga que ver con una decisión soberana del pueblo de liberarse de las garras de su enemigo. Eso lo vamos a ver en una tercera pregunta, doctor. Yo la verdad que estoy muy agradecido por su tiempo que nos haya brindado a nuestra provincia, que estamos lejos de los epicentros culturales y más aún en un pueblo, digamos, que estamos en el interior del Chaco. Que usted nos esté conversando en este momento para nosotros es un profundo honor. Nuestra radio cumple 20 años también y bueno, que nos preste su valiosísimo tiempo para nosotros es un gesto tan enorme que bueno, solo un gran compañero es capaz de hacerlo, así que estamos muy agradecidos, doctor, muy agradecidos. No, muchas gracias a ustedes, porque yo sé lo que es estar en los pequeños pueblos de la Argentina, viviendo, trabajando y haciendo patria. Exacto, compañero. Bueno, la pregunta de este bloque, para que luego nosotros lo vamos a editar, lo vamos a dar una forma de video, lo vamos a subir a YouTube. La pregunta de este bloque es: ¿el peronismo está proscripto por alguna razón, doctor? El peronismo que nosotros conocemos como el peronismo doctrinario, clásico, el justicialismo bien practicado con sus banderas, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, como una doctrina profundamente humanista y cristiana, simple, práctica, popular, de las 20 verdades, del modelo industrial, la Argentina potencia. ¿Ese peronismo está proscripto por alguna razón? Sí. Curiosamente, la doctrina peronista, es decir, el pensamiento de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, porque el corazón de la doctrina peronista es el pensamiento de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. El pensamiento peronista, las ideas fuerzas de Perón y las ideas fuerzas de Evita están proscritas por el mismo Partido Justicialista. Es el Partido Justicialista el que prohíbe, ¿no es cierto?, el peronismo, el que prohíbe el pensamiento de Perón y de Evita, porque el peronismo, es decir, la dirigencia llamada peronista, a través del PJ, a través de los frentes que se ha formado, se ha transformado de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. Y cómo el peronismo se ha transformado de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia, entonces como el peronismo o esto que llaman panperonismo es parte de la estructura de dominación de la Argentina, tiene que ocultar el pensamiento de Perón y de Evita, porque el peronismo ha tomado en la década del 90, una de las ideologías de subordinación predicadas por la oligarquía financiera mundial, que es el neoliberalismo. El peronismo con Menem adopta el neoliberalismo, es decir, adopta una ideología de subordinación, una ideología de dominación y la aplica sobre Argentina, ¿verdad? El mismo movimiento que había nacido para la liberación nacional, ahora realiza la subordinación, la dominación cultural de la Argentina a través del neoliberalismo. Y en eso Menem no estuvo solo. En esa operación de dominar a la Argentina a través del neoliberalismo, que implicaba desmantelar todo su aparato industrial, la apertura indiscriminada de la economía, la privatización irracional e irreflexiva de la mayoría de las empresas del Estado, algunas de las cuales no había que privatizar como YPF, no estuvo solo, estuvo acompañado por todos los gobernadores peronistas sin excepción alguna, entre ellas el gobernador de la provincia de Santa Cruz, y estuvo acompañado por todos los senadores de la República Argentina del Partido Peronista, entre ellos la senadora por Santa Cruz. Nada podría haber hecho Menem sin el apoyo del Senado, sin el apoyo de la Cámara de Diputados, sin el apoyo de todos, repito, todos los gobernadores, incluido el gobernador de Santa Cruz y la senadora por Santa Cruz.
Cuando la Argentina logró librarse de esa peste que fue el menemismo, desgraciadamente cayó de vuelta, como en las plagas de Egipto, en otra plaga, que fue el progresismo, porque si con Menem, el Movimiento Nacional, se había transformado en un partido de administración de la dependencia, subordinando a la Argentina al liberalismo, con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo va a asumir como propia y predicar como propia la nueva ideología de subordinación de la estructura hegemónica del poder mundial, que era el progresismo que tiene en su nudo a la ideología de género, al abortismo serial e irreflexivo, al fundamentalismo indigenista, es decir, a la hispanofobia, por eso se ordena el retiro de la estatua de Colón, y al garantismo. Hago mucho hincapié en esta parte, en que el peronismo toma toda la ideología de subordinación creada por la estructura hegemónica del poder mundial, entre esas ideologías de subordinación, la hispanofobia, la leyenda negra que había combatido férreamente Juan Domingo Perón en su discurso del 2 de octubre de 1947 y en los otros discursos que va a hacer durante su vida, y que sobre todo había combatido a sangre y fuego Eva Perón, calificando a la leyenda negra como una cosa solo válida en el mercado de los tontos o de los mercenarios y de los interesados. Y sin embargo, en nombre de Eva Perón, falsificando todo lo que Eva Perón pensaba y sentía, se retiró la estatua de Colón de los terrenos traseros de la casa de gobierno, se la humilló poniéndola en el piso y permaneciendo en el piso tirado durante semanas. Es decir, nuevamente el peronismo se transformó de un movimiento nacional de liberación en un partido administrador de la administrador de la dependencia, adoptando ahora como ideología de subordinación el progresismo. Claro, hay una cosa que hay que decir a favor de esta estructura, llamémosla peronista, aunque en el fondo es la negación del peronismo, que esta estructura es la que mejor administra la dependencia. Los otros ni siquiera sirven para administrar la dependencia, y entonces nuestro pueblo, ¿no?, ha tenido que elegir entre administradores ineficaces de la dependencia, que chocan el auto o estrellan el avión, y administradores eficaces de la dependencia, aquellos que no estrellan el avión. Y nuestro pueblo, confrontado ante esa alternativa de elegir entre administradores ineficaces de la dependencia que chocan el avión, que es la nación, o el pueblo y el Estado, y administradores eficaces de la dependencia, eligió, ¿no es cierto?, y eligió bien, administradores eficaces de la dependencia. Por eso le dio su voto a Carlos Saúl Menem, por eso le dio su voto a Cristina Fernández de Kirchner, porque el pueblo tiene que sobrevivir, y entre dos opciones que se le planteaba, eligió el mal menor. Pero la realidad es que no eligió, o porque no pudo elegir, entre liberación y dependencia. Eligió entre dos formas de dependencia, entre una dependencia bien administrada y una dependencia mal administrada. Nuestro pueblo no eligió entre liberación y dependencia, eligió entre dos formas de dependencia. En esa disyuntiva nos encontramos desde el año 1983, disyuntiva en que el pueblo elige entre dos formas de dependencia, entre dependencia bien administrada y dependencia mal administrada, es decir, entre poner en la Casa Rosada, que sería como un avión, a un hombre ineficaz que choca el avión, o poner en la Casa Rosada a un hombre eficaz que no choca el avión, pero el avión que ya no es nuestro, es decir, es el avión de la dependencia. Desgraciadamente, el peronismo se ha transformado en eso, se ha transformado en un partido de administración de la dependencia, el más eficiente partido de administración de la dependencia, porque tomó, repito, con Carlos Saúl Menem el neoliberalismo, que era la ideología de dominación de la estructura hegemónica del poder mundial, y porque tomó con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner el progresismo, y lo hizo suyo como doctrina de dominación, es decir, era la doctrina de dominación
predicada por la estructura hegemónica del poder mundial y la hizo propia. Impecable, doctor. Voy a hacer un pequeño corte y continuamos. Muchas gracias.